¿Por qué el poderoso Trunks del futuro, que se vería tan imponente, ahora parece un debilucho? A lo largo de la historia de Dragon Ball, pudimos conocer a una gran cantidad de personajes, y uno de los más importantes era el hijo de Vegeta y de Bulma, el Gran Trunks. Durante toda la historia original de la saga de Cell, pudimos ver cómo este personaje viajaba en el tiempo una y otra vez, luego de haber sufrido por el terrible ataque de los androides, lo cual le fortaleció y lo hizo mucho más maduro. Ciertamente al final de la saga de Cell, Trunks se había vuelto mucho más poderoso, y tenía un aspecto realmente increíble. Parecía no solo un guerrero valiente, sino también extremadamente poderoso y digno de proteger a todo su universo por sí mismo. Sin embargo, en Dragon Ball Super lo volveríamos a ver, y tendría esta apariencia. Y no es que diga que el Trunks del futuro se ve como un bobo, pero ciertamente creo que sufrió de una involución a través de la historia. Y creo que no soy el único en pensar que me gustaba más la versión que vimos en Dragon Ball Z. Pero entonces, ¿por qué sucedió esto? Pues en este video intentaremos responder a esta divertida pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente existe una involución en el personaje de Trunks, por lo menos en cuanto a su diseño, ya que si bien es cierto Trunks del futuro en Dragon Ball Z todavía seguía siendo ese joven amable y educado, lo cierto es que tenía una apariencia mucho más imponente, y parecía haber madurado y mejorado durante todas las batallas, despidiéndose de esta manera de Goku y de sus amigos. Al regresar tendríamos a este Trunks, y ciertamente la diferencia era bastante notable. Pero, ¿por qué sucedió esto? Pues en primer lugar podríamos decir que tiene mucho que ver con la idea que Toei tenía de Trunks. En otras palabras, podemos saber que Akira Toriyama no dibujó ningún manga de la saga de Black. Si bien es cierto el manga de Dragon Ball Super nos presentaría esta saga, lo cierto es que en un principio lo que hizo Akira Toriyama fue simplemente crear un guión o las ideas de lo que tendría que suceder durante estas aventuras. Podemos decir que Toriyama simplemente les dio un guión escrito, o la historia de una manera escrita, y por lo tanto no había ningún diseño sobre la apariencia que Trunks tendría que tener durante estas aventuras. Fue por eso que en un primer momento, aquel que estuvo encargado del diseño del nuevo Trunks que aparecería en la saga de Black no fue otro que Toei Animation, y por lo tanto ellos son los responsables directos de haberle dado esta apariencia. En cuanto a Toyotaro, recordemos que este mangaka comenzó la producción del manga de Dragon Ball Super mucho después de que el anime hubiese terminado, y por lo tanto él tuvo que basarse de alguna manera en el trabajo hecho previamente por Toei Animation, la cual constaba de dos formatos. El primero que recordamos es el anime, y sin embargo, has de saber que esta no fue la primera vez que apareció Black y Trunks dentro de Dragon Ball Super, sino que se dice que originalmente la película de Golden Freezer tendría una escena adicional al final, una pequeña escena o un corto en el cual podíamos ver que Trunks estaba escapando de algún enemigo muy poderoso, y que al final de esta increíble escena se nos presentaría el villano de Black. Se dice que originalmente esta escena aparecería también junto con la película de Golden Freezer, lo cual sin lugar a dudas habría sido algo realmente increíble, y no me explico por qué decidieron quitarla al final, ya que de haberlo mantenido junto con la película de Golden Freezer, esto habría roto internet por completo, y todo mundo hubiera estado expectante de ver las nuevas aventuras de Dragon Ball Super. Sea como sea, podemos concluir que el diseño del Trunks que conocemos actualmente en Dragon Ball Super, aquel con el cabello celeste, fue obra directamente de Toei, por lo que no es una gran sorpresa que difiera bastante con la versión que teníamos en Dragon Ball Z. Sin embargo, esto no sería el único motivo por el cual nos parece más débil el nuevo Trunks, sino que también existen otros factores, como por ejemplo que dentro de la historia existía un enemigo extremadamente poderoso,
en este caso el mismo Black. De alguna forma podemos decir que Black Goku era tan poderoso que hacía ver de alguna manera más débil a Trunks, o por lo menos eso fue lo que los animadores de Toei Animation quisieron demostrar. Por lo tanto, no era muy viable poner un Trunks que se viera demasiado musculoso y poderoso, ya que más bien el sentimiento que deseaban transmitir era el de desesperación, como que Trunks se encontraba frente a un enemigo inalcanzable, viéndose obligado a escapar nuevamente. Personalmente, creo que eso también hubiera funcionado si es que hubieran puesto al Trunks evolucionado que conocíamos de Dragon Ball Z. Y de hecho, si es que Black hubiera sido capaz de intimidar a un guerrero tan épico como el Trunks de Dragon Ball Z, entonces creo que hubiera tenido aún más mérito. Por último, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el Trunks que nosotros vemos en los memes, aquel que se ve todo musculoso y muy valiente, realmente nunca apareció dentro de la serie y del anime original, y mucho menos en el manga, ya que esta imagen simplemente aparece en una de las películas de Dragon Ball Z. Y la verdad es que sí se ve súper genial, sobre todo con la casaca desgarrada de esa manera. Y la verdad es que no me hubiera molestado para nada que lo utilizaran dentro de Dragon Ball Super. Pero lo cierto es que esto es simplemente también algo de Toei. En este caso lo hicieron ver todavía más épico de lo que ya era, pero simplemente apareció en las películas. Personalmente, creo que hubiera sido 100% increíble ver a esta versión de Trunks dentro de la saga de Black, y creo que es una de las grandes oportunidades que fue desperdiciada en esta saga. Así pues, y en conclusión, la razón por la que el Trunks de Dragon Ball Super se ve más débil es simplemente por cuestión de diseño, ya que esta quedó a cargo directamente de Toei Animation, y se basaron simplemente en los escritos de Akira Toriyama. Posiblemente ni siquiera vieron bien el manga, o se inspiraron simplemente en alguna imagen o concepto del personaje. Además, la imagen del Trunks épico que todos nosotros recordamos realmente viene de una película, la cual no es canónica. Si a esto sumamos toda la trama y el hecho de que Trunks tenía que escapar de Black, también nos explicaría el por qué tuvo esta apariencia. Personalmente, creo que la saga de Black es una de las mejores historias de todo Dragon Ball, pero también pienso que tuvo un montón de elementos que fueron desperdiciados. Ciertamente la historia se hizo bastante predecible llegado un momento, con Goku y Vegeta viajando una y otra vez al pasado. Si te gustó este video, por si esto fuera poco, simplemente tuvimos a dos villanos, y la verdad es que una buena saga necesita más que de un villano principal, necesita de toda una legión de guerreros que pudieran poner en aprieto a los guerreros Z. Por ejemplo, en la saga de Cell, tuvimos para empezar a los androides 19 y 20, luego aparecieron los androides 17, 18 y 19, y fue solamente hasta el final cuando apareció el verdadero enemigo, Cell, quien tras muchas evoluciones alcanzaría su fase final. En el caso de la saga de Black, el tener solamente a dos antagonistas, que en el peor de los casos podían ser considerados como el mismo personaje, realmente afectó bastante al desarrollo de esta trama. Y también el que desperdiciaran a Trunks como el personaje principal de esta batalla, ya que teníamos a un Trunks que se veía bastante débil, y que realmente no imponía el mismo respeto que en Dragon Ball Z. Creo que debieron haber visto un poco hacia atrás, para traer de regreso a esa versión de Trunks tan increíble. Pero si bien es cierto Trunks sufrió una especie de downgrade, creo que el que la pasó peor sin lugar a dudas fue el pobre de Gohan, pues el futuro Gohan que pudimos ver en las OVAs de Dragon Ball Z era realmente imponente e increíble, mientras que el pobre Gohan que nos presentaron en Dragon Ball Super simplemente se veía demasiado debilucho. Y la verdad es que en parte por eso estoy de acuerdo con Dragon Ball Super Super Hero, y que al final también dieran un espacio para que el Gohan de Dragon Ball Super pudiera rectificarse un poco, liberando un nuevo estado y una transformación tan desquiciada como el modo bestia. Solo esperemos que en un futuro Gohan no vuelva a repetir el ciclo y no se vuelva a descuidar como guerrero, sino que encuentre ya ese equilibrio que el fandom tanto desea, siendo irresponsable para seguir sus propios deseos de estudiar a los insectos, pero también teniendo ese lado de responsabilidad, como un protector de la paz de este planeta. Así pues, déjame en los comentarios qué opinas de la nueva versión del Trunks y del Trunks del pasado. Si es que acaso te hubiese gustado que el Trunks del futuro, tan serio y decidido, volviera a aparecer.